aplicaciones, como vamos a ver un poquito más adelante. De manera general, hoy les quiero hacer una breve reseña de lo que se denomina una técnica de separación, la cromatografía de partición centrífuga, especialmente aplicada para la extracción, purificación de compuestos, tanto sintéticos como orgánicos naturales. Primero vamos a hacer una rápida introducción a la cromatografía de partición centrífuga o CPC, como también se la puede identificar. Este tipo de cromatografía en la bibliografía ustedes la pueden referenciar como la cromatografía a contracorriente. Es una variante de la cromatografía contracorriente denominada cromatografía contracorriente de tipo hidroestático. Esa es la descripción más precisa de lo que es la partición centrífuga. Es un tipo de técnica netamente de aplicación preparativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la cromatografía de partición centrífuga nosotros al momento no esperamos tener resultados analíticos. No vamos a generar ningún tipo de data analítica, sino por el contrario vamos a darle un uso en términos preparativos. Es decir, dar la posibilidad de realizar separaciones, purificaciones, extracciones, aislamientos, tanto desde escala laboratorio, piloto, hasta hoy en día a escala industrial. Esta técnica se utiliza ampliamente para varios tipos de mezclas, desde las más simples hasta unas muy complejas, como las matrices de productos naturales, precisamente. Y tiene una enorme ventaja frente a las cromatografías de columna convencional, es el no requerir de ningún tipo de sólido o soporte como fase estacionaria. Aquí vamos a ver más adelante que las fases convencionales y tradicionales de la cromatografía, tanto la móvil como la fase estacionaria, llegan a ser líquidos. Esta cromatografía de partición centrífuga no es más que una herramienta adicional a todas las metodologías extractivas y de purificación que una determinada aplicación pueda requerir. De ninguna forma nosotros queremos mencionar que la partición centrífuga va a llegar a reemplazar las técnicas tradicionales, como por ejemplo la extracción líquido-líquido, la cromatografía preparativa HPLC o la cromatografía rápida flash. No, lo que pretendemos es nada más complementar en distintas etapas de una marcha extractiva con una herramienta adicional que nos permite tener acceso a distintas alternativas, tanto de concentración de muestra, aislamiento de ingredientes activos o eliminación de interferentes o matriz, según sea el interés específico de la aplicación. La cromatografía de partición centrífuga tiene sus inicios netamente en la partición líquido-líquido, en los ensayos que se realizan en los laboratorios de química orgánica con sistemas de solventes inmiscibles, fases orgánicas, fases acuosas, y lo que buscamos nosotros es establecer una relación con características conocidas, con constantes de partición conocidas que nos permitan a nosotros saber cuál sustancia tiene más afinidad por la fase superior orgánica o por la fase inferior acuosa en función de la necesidad de separación o purificación que nosotros lleguemos a tener. En algunos centros de estudio, de docencia, en algunas universidades, es posible todavía encontrar los primeros equipos de partición centrífuga, los primeros equipos de partición en serie, denominados los sistemas de tipo Craig, que ustedes pueden ver en la diapositiva actual. Se trataba nada más que de un arreglo de embudos de separación que mediante la agitación inducida por el movimiento de una manivela del operador se lograba trasvasar o hacer migrar la fase superior hacia una segunda celda o embudo de separación para producir una nueva partición. Bajo ese principio, la técnica fue evolucionando a lo largo del tiempo. Se establecieron algunos equipos únicamente a nivel de investigación para hacer cromatografía a contracorriente por goteo. Luego se introdujo ya la variable de rotación,
que nos permitía tomar ciertas ventajas respecto a la velocidad de la separación, y eso es lo que se denomina la cromatografía a contracorriente de rotación locular, para luego posteriormente ya diseñar equipos orientados un poco hacia lo que es la capacidad de purificar o separar a una escala ya no únicamente a nivel investigativo, ya no solo cantidades pequeñas para ensayos in vivo a lo mejor o para caracterización o cualificación de extractos, sino ya para darle otro tipo de aplicaciones un poco ya hacia la entrada de las aplicaciones de tipo industrial. Esos fueron los sistemas de cromatografía a alta corriente de alta velocidad, high speed, hasta lo que hoy en día son los equipos ya denominados formalmente de partición centrífuga. Bajo el diseño, como ustedes ven en la última imagen de esa diapositiva, que son los instrumentos de nuestra marca. Para tratar un poco de identificar y situar en dónde se ubica la cromatografía de partición centrífuga, proponemos esta clasificación, esta subdivisión de la cromatografía de columna entre cromatografías de interacción sólido-líquido y las cromatografías de columna de interacción líquido-líquido. La cromatografía de interacción sólido-líquido, hablamos nosotros en los cuales la fase móvil se trata de un líquido y la fase estacionaria es algún tipo de soporte sólido. Y dentro de ella los principales representativos son pues precisamente la fase normal, HPLC, en donde nosotros tenemos una fase móvil líquida y una fase estacionaria sólida, que puede ser una sílica, puede ser una alúmina, puede ser también un polímero, un material sorbente. Dentro de la misma clasificación cae la cromatografía de permeación en gel y la de intercambio iónico, que emplea resinas intercambiadoras que son sólidos también, interactuando con un líquido que se moviliza. Hacia el otro extremo tenemos la cromatografía de interacción líquida-líquida, en la cual la muestra llega ya no a interactuar directamente, sino a particionarse entre un sistema bifásico de líquidos. Hay un equilibrio que se busca entre la molécula, entre la fase orgánica y la fase acuosa. En el caso de la cromatografía HPLC, que es en fase reversa es el mayor representante, nosotros hablamos de que el soporte sólido es requerido, es un prerequisito para nosotros poder retener esta fase estacionaria, que es un líquido, un sólido, un semilíquido, en el caso de los radicales funcionalizados de octadesilcilano o algún otro tipo de radical que está funcionalizado a una matriz sólida. En el caso de las columnas C18 se trata de una sílica funcionalizada, a la cual nosotros tenemos sobre los grupos silanólicos activos un tipo de vínculo específico para poder retener la fase estacionaria apolar. Para el caso de la cromatografía a contracorriente, nosotros no requerimos de un soporte sólido para retener a la fase estacionaria, sino nos vamos a valer de la fuerza centrífuga producida por un movimiento rotatorio de la columna al interior de un reactor de diseño especial. Eso es lo que se denomina la cromatografía de partición centrífuga o contracorriente. Muy similar en términos de interacción con el HPLC en fase reversa. Para poder un poco entender mejor las similitudes o diferencias entre la partición centrífuga y el HPLC, nosotros podemos hablar más que las cosas diferentes, las cosas en común que son requeridas para hacer partición centrífuga. Para nosotros poder llevar a cabo una separación por partición centrífuga, vamos a requerir igualmente de un sistema instrumental que debe reunir ciertas características, al igual que un HPLC convencional. Y estas características pasan por las bombas o las unidades manejadoras de solventes. De igual forma, en partición centrífuga, vamos a requerir de un sistema que sea capaz de permitirnos introducir los líquidos al sistema a unas condiciones de flujo y presión específicas o determinadas.
De igual forma también vamos a necesitar algún dispositivo de introducción de muestra, una válvula de inyección, que puede ser de tipo manual cuando no existe una alta demanda de muestras a ser procesadas, o también puede tratarse de un sistema automatizado de introducción o preparación de muestras hacia el interior del sistema de separación. Todas las muestras, las mezclas simples o compuestas que llegan a ser separadas, luego de establecer unas determinadas condiciones o método de partición, deben ser detectadas. Es decir, que igualmente vamos a requerir de algún tipo de detector que sea en función de alguna de las propiedades físico-químicas de la materia o de la sustancia de interés. De hecho, hablamos prácticamente del mismo tipo de detectores no destructivos, como el ultravioleta visible, de índice de refracción, fluorescencia, o los detectores también de orden destructiva, como el detector de evaporativo de dispersión de luz o inclusive el de espectrometría de masas. Y finalmente, lo que vamos a tener es un sistema para recolectar esas fracciones que han sido previamente detectadas e identificadas por el sistema, en este caso de cómputo, un software que procesa y analiza las señales provenientes del detector para, siguiendo las instrucciones de programación del operador, decidir si esa fracción es recolectada, es mantenida o es desechada y enviada hacia el desecho común o el drenaje del instrumento. Nosotros podemos mirar que estos 4 módulos, bomba, inyector, detector, son comunes o son los mismos que se utilizan en cualquier sistema HPLC, sea tanto de tipo analítico, semipreparativo o preparativo. La única diferencia prácticamente radica en el tipo de columna que vamos a utilizar. Para el HPLC convencional, utilizaremos algo similar a la imagen en la parte superior, como ustedes observan, una columna previamente empacada con un sólido, un soporte específico y un grupo orgánico funcionalizado para la retención. En el caso de la partición centrífuga, nosotros tenemos esta caja, que es un módulo, dentro del cual existe una columna de un diseño especial, que más adelante lo vamos a mirar, que únicamente requiere ser equilibrada, o requiere ser operada mediante el uso de una determinada mezcla de solventes a condiciones muy específicas y a una velocidad de rotación determinada. Como ustedes pueden observar, existen ciertamente más similitudes que verdaderas diferencias en la configuración de un sistema HPLC versus un sistema CPC. En esta imagen ustedes pueden observar un instrumento, un cromatógrafo preparativo, como el de la izquierda, que consta de una bomba cromatográfica, que va a ser la responsable de introducir los líquidos a un flujo y una presión específica. Va a tener un sistema de introducción de muestra, un inyector manual en este caso, un detector que se ubica en la parte superior, una columna situada aquí a la izquierda. En este ejemplo se trata de una columna HPLC preparativa, un software que viene integrado en el caso de este instrumento y un dispositivo de recolección de fracciones. Esto va a cambiar el formato de estos racks, el tamaño de estos tubos o viales de recolección irá en función del volumen esperado de fracciones a ser recolectadas. Hacia la derecha ustedes pueden observar el mismo instrumento, el mismo cromatógrafo preparativo, que en lugar de emplear una columna preparativa HPLC, la reemplaza por esta caja que es la columna rotatoria, la columna de partición centrífuga. Y con un mismo instrumento nos es posible hacer ahora partición centrífuga. Este diseño tiene una ventaja y es que virtualmente cualquier instrumento, no importa la marca, cualquier usuario que actualmente lleve a cabo cromatografía líquida a escala preparativa, puede fácilmente migrar o actualizar o implementar un rotor y ahora hacer partición centrífuga. En esta diapositiva ustedes
van a ver una comparación interesante. Llámese al volumen interno de una columna, tanto de HPLC como una columna de CPC. Ustedes lo ven acá, esto tiene un diseño muy similar al de un rotor de una centrífuga. De hecho, es partición centrífuga. Si nosotros nos imaginamos por el otro lado una columna HPLC preparativa, como la de esta imagen, si hablamos del 100% del volumen disponible que va a llegar a ser ocupado tanto por fase estacionaria, por fase móvil y por muestra, en el caso de la columna HPLC, se da esta situación, que más del 70% de este volumen disponible de la columna llega a ser ocupado por lo que sería la fase de arrastre, la fase móvil, dejando nada más de alrededor del 20 al 25% de este mismo volumen a ser ocupado por la fase estacionaria. ¿Qué sucede en el caso de la fase reversa? Nosotros sabemos que la fase reversa en HPLC requiere de un soporte sólido para poder inmovilizar a ese líquido que se convierte en nuestra fase estacionaria, lo cual deja de que de ese 25% aproximadamente del volumen de la columna, cerca del 5% sea real fase estacionaria. Ese es el limitante o el condicionante de la cantidad máxima de muestra que nosotros podemos llegar a inyectar en una columna HPLC para tener una separación eficiente. Por ello es que cada columna HPLC tiene una determinada carga másica máxima, es decir, la cantidad máxima de sustancia que puede soportar antes de que todo el sistema colapse y no se produzca el equilibrio y únicamente se produzca ya no una retención, sino una elusión de los compuestos, porque excedimos la capacidad de retención o de carga del sistema. ¿Qué sucede, por el otro lado, con la columna de partición centrífuga? La columna de partición centrífuga, en principio, como había mencionado antes, no requiere de un soporte sólido. Se encuentra totalmente hueca, está vacía. Esta va a ser rellenada con un sistema de solvente, que es una mezcla de líquidos que produce una fase inmiscible. Vamos a tener una fase acuosa y una fase orgánica, y luego nosotros vamos a poder decidir cuál de ellas se moviliza como fase móvil y cuál se mantiene estática como fase estacionaria. Al interior de esta celda, al interior de este rotor, nosotros podemos llegar a invertir esta situación. Ahora, en lugar de tener un 75% de fase móvil, nosotros podemos, en partición centrífuga, llegar a aumentar la proporción o la cantidad de fase estacionaria, prácticamente invertir esta situación. Y en algunos métodos, llegar a tener hasta más del 70% de fase estacionaria, dejando la diferencia de cerca de entre el 20 al 25% para la fase móvil. ¿Qué beneficio tiene esto? Mientras más fase estacionaria tenga yo al interior de la columna, cualquiera de ellas dos, yo puedo llegar a tener mayor capacidad de carga. Es decir, puedo hacer inyecciones de mayor capacidad. Pensándolo desde el punto de vista productivo, cuando esta aplicación se encuentra dispuesta al servicio de una necesidad de producción, cuando empiezo yo a producir extractos a escala piloto o laboratorio, el CPC se convierte en una alternativa muy interesante por su excedida productividad versus el HPLC convencional. Por supuesto, no hemos hablado todavía de ese tema, por supuesto siempre el HPLC será la técnica predilecta en términos de capacidad de separación, la capacidad de resolución, de poder separar sustancias congéneres similares. No va a ser nunca, el CPC jamás podrá llegar a igualar en términos de capacidad resolutiva a lo que el HPLC pueda llegar a ser. Pero sí pueden trabajar de forma complementaria. Es decir, una muestra compleja, una muestra que tenga una carga de matriz excesiva, que puede llegar a ser altamente contaminante para una columna HPLC, puede ser muchas veces la muestra problema resuelta por el CPC, produciendo fracciones lo suficientemente limpias para ser posteriormente procesadas en una columna HPLC y llevarlas hacia su máxima pureza.
En esta diapositiva ustedes pueden ver una imagen que de alguna forma ilustra el diseño de esta columna de partición centrífuga. Se trata de discos metálicos. En este ejemplo estamos utilizando un disco de acero inoxidable que tiene un grabado, tiene un recorte hecho en el metal con una forma similar a la de embudos en serie. El diseño de nuestra fábrica de Gilson es de tipo dual. Nosotros trabajamos con series duales de celdas comunicadas unas con otras a través de este sistema de capilares. Son varios discos colocados unos sobre otros, los que sumando su volumen llegan a dar el volumen total para la partición. Es así que actualmente nosotros ofrecemos instrumentos con columnas con capacidades desde 100 mililitros hasta 5 litros en el caso de los sistemas industriales. Estos son ensamblados en fábrica, todos juntos, se disponen sobre este drive, este sistema de rotación mecánico que está conectado a su vez con una correa de transmisión hacia un motor eléctrico con un variador de velocidad que a través de un controlador, una tarjeta electrónica, va a ir continuamente monitoreando la velocidad de rotación de la columna en función de la necesidad de partición. Adicionalmente, en el eje de rotación está establecido este sistema de portasellos, en donde existe una entrada y una salida de líquidos, que es reversible. La entrada puede convertirse en salida en función de la necesidad de la aplicación, como veremos más adelante, lo que se denomina la modalidad ascendente o la modalidad descendente de la partición centrífuga. Aquí pueden ver ustedes una imagen un poco de mejor calidad para que puedan ustedes observar cómo se construyen estas columnas de partición centrífuga. La columna está totalmente vacía, esos espacios son llegados a ocuparse por los líquidos, por los sistemas de solvente en partición centrífuga. Para no confundirnos, nosotros utilizamos el término sistema de solvente en lugar de fase móvil o fase estacionaria. Hablamos de la mezcla a determinadas proporciones de 2 o más líquidos que producen una mezcla bifásica que no se mezcla, valga la redundancia. Y esta es la que va a irse introduciendo hacia el interior conforme este rotor gira de forma continua durante todo el experimento. Otra ventaja adicional de este diseño de columna de partición es que una columna no requiere ser reemplazada entre métodos. Yo no tengo la necesidad de tener un rotor para una aplicación, por ejemplo, de antocianinas o otro rotor para una aplicación de flavonoides, sino utilizamos el mismo instrumento, la misma instrumentación, el mismo hardware y software. Lo único que reemplazamos son los reactivos o los solventes necesarios para hacer la partición. Estos rotores están diseñados para trabajar usualmente a estas condiciones, a girar en torno a 1000 hasta 2000 o 2500 vueltas por minuto, dependiendo del tamaño, y los rotores más grandes normalmente en el rango de 1000 a 1500 inclusive vueltas por minuto. Existen unos sellos específicos que se encuentran en el eje de rotación, que son un consumible que luego de cierto tiempo, debido a que aquí tenemos una rotación continua, sufrirán un desgaste y deben ser reemplazados nada más a manera de mantenimiento preventivo. Había anticipado cuál es el principio ya de funcionamiento de la cromatografía de partición centrífuga. Esto no es más que una partición líquido-líquido. Es decir, hablamos de dos fases, dos líquidos que no se mezclan y que pueden llegar a producirse cuando nosotros hacemos combinaciones de dos o más líquidos de distinta naturaleza. Llámese alcoholes, llámese hidrocarburos, cetonas, buffers inclusive,
o determinadas otras soluciones orgánicas acuosas o inorgánicas acuosas también. El objetivo de esta mezcla es llegar a producir las condiciones en las cuales la muestra de interés, la sustancia de interés, llega a particionarse, llega a migrar hacia una de las dos fases, cualesquiera de las cuales nosotros lleguemos a tener mayor interés en que se movilice o se retenga. Dado que las dos son líquidas, son susceptibles de ser bombeadas, introducidas al interior del reactor mediante el uso de la bomba cromatográfica. Y de igual forma, ser introducidas vía el inyector de muestras, la muestra disuelta en la fase móvil o en el sistema de solvente, fase superior, fase inferior, para luego posteriormente ser separadas mientras el rotor gira. Aquí podemos hacer una reseña teórica breve. Se habla de que una sustancia que se encuentra disuelta, dispersa en un sistema bifásico, considerando que la temperatura llegue a estar fija, su coeficiente de partición puede llegar a conocerse, conociendo la concentración de esta sustancia en la fase superior y dividiendo esa concentración de la misma sustancia en la fase inferior. Una muestra tendrá una mayor o menor afinidad con la fase orgánica o la fase acuosa en función de su naturaleza. En esta diapositiva ustedes pueden observar, vamos a poner a manera de ejemplo estos tres compuestos, estas tres sustancias presentes en una mezcla identificada por colores y formas. Hablamos de que la sustancia de color verde tiene un coeficiente de partición mayor a 1, es decir, se encuentra en una mayor proporción, en una mayor concentración en la fase superior, que en el caso de un sistema de solventes es la fase más ligera, la menos densa, típicamente la fase orgánica. Por el contrario, tenemos la sustancia en color rojo, que tiene un coeficiente de partición inferior a 1, que nos indica que se encuentra en mayor concentración, en mayor proporción en la fase inferior, en la fase más pesada o en un sistema de solvente, típicamente la fase acuosa. En el medio observamos esta sustancia de color púrpura que tiene un coeficiente de partición igual a 1 o muy cercano a 1, que lo que nos estaría indicando es que existe un equilibrio de concentración. Se encuentra o es tan afín hacia la fase superior orgánica como hacia la fase inferior acuosa y se encuentra en un equilibrio. Esa es la teoría de la partición centrífuga. ¿Cómo se llega a diseñar un sistema de solventes? Pues se parte de bibliografía. Afortunadamente existen muchas tablas como esta que ustedes ven, que se denomina la tabla de los sistemas de solvente Arizona. Se denomina Arizona porque esta lista empieza desde la letra A hasta la letra Z. Y esta es una tabla denominada la serie Arizona del heptano, porque el heptano es el hidrocarburo en común que se mezcla con estos otros 4 constituyentes a las proporciones que están aquí ejemplificadas para en cada una de estas letras, siguiendo estas proporciones de mezcla, llegar a producir sistemas bifásicos como los que ustedes observan en esta diapositiva. Aquí nosotros tenemos 4 viales que representan 4 distintos sistemas de solventes escogidos de esta tabla. Para diseñar un experimento de partición centrífuga, nosotros debemos partir de experimentos como los que miramos acá. Vamos a poner como ejemplo el primer vial de la izquierda, por ejemplo, que pudiese representar a un sistema de solventes de la serie A, es decir, una parte de acetato de etilo y una parte de agua. En esas proporciones, nosotros llegamos a tener un sistema bifásico en el cual colocamos una pequeña porción de la mezcla que deseamos separar. Permitimos agitación, un periodo de decantación y observamos la partición de las sustancias entre las dos fases. Repetimos la misma experiencia ahora seleccionando otro sistema de solvente.
por ejemplo, el sistema H, que en este ejemplo representaría el segundo vial. Luego podríamos tomar un tercer sistema de solvente, que, por ejemplo, pudiese ser el L, y el último vial pudiese representar el último de los sistemas, el Z, el menos polar de todos. Incluye una parte de heptano lineal y una parte de metanol. En este ejemplo, nosotros tratamos de hacer una explicación de tipo visual. Si suponemos, asumimos que la sustancia de interés es la responsable de proveer el color y utilizando nuestro ojo como el detector, nosotros podemos hacer una estimación y decir que en el primer vial, representando el sistema de solventes A, tenemos una mayor concentración de la sustancia en la fase inferior. Por eso le hemos dado 3 puntos. En el segundo vial, que era el sistema H, nosotros tenemos una ligera disminución de la concentración de la sustancia de interés en la fase inferior y una migración hacia la fase superior. En el tercer vial, que representaba, si mal no recuerdo, el sistema L, tenemos una inversión de lo anterior, hay una mayor concentración del color en la fase superior y una disminución en la inferior. Y en el último vial, representando el sistema de solvente Z, tenemos que todas las sustancias coloreadas han migrado a la fase superior. De esta simple experiencia con estos 4 distintos sistemas de solventes, nosotros fácilmente podemos descartar tanto el vial 1 o el sistema A y el vial último, el Z. ¿Por qué? Claramente observamos que la concentración de la sustancia de interés en las dos fases, tanto en la superior como en la inferior, tiene un coeficiente muy diferente a 1, tanto muy por debajo de 1 como muy por encima de 1. Nosotros podríamos fácilmente intuir que el sistema ideal, que fuese el que me permita tener un coeficiente de partición lo más cercano a 1 o idealmente a 1, se encontraría en esta tabla entre la alternativa probablemente J o K, habiendo tomado la experiencia de los ensayos hechos sobre el sistema H y L. De esa forma vamos restringiendo la exploración hasta determinar las mejores condiciones de partición. Recuerden que lo que buscamos es nosotros tener una mezcla de solventes que haga que esa constante de partición de la sustancia de interés sea lo más cercana a 1. No queremos tener un coeficiente de partición muy por encima de 1, porque si fuese la fase superior la fase estacionaria, quiere decir la que se queda estática, eso quiere decir que vamos a requerir mucho tiempo y mucha fase móvil para poder obligar a eluir a ese componente del interior del rotor o de la columna rotatoria. O por el contrario, si la fase superior se convirtiese en la fase móvil, nosotros nos daríamos cuenta de que a esas condiciones no va a haber prácticamente retención de la sustancia, sino que prácticamente conforme entra, esta va a ser eluida de la columna, sin haber sido adecuadamente retenida o separada. Por el contrario, tener un coeficiente de partición muy por debajo de 1 produciría exactamente el mismo efecto, dependiendo de si esta fase inferior va a ser la estacionaria o la fase móvil. Por ello, lo ideal es tratar de conseguir un sistema de solvente lo más cercano a 1. Algunos libros referencian a que un sistema de solvente ideal debería encontrarse entre un coeficiente de partición entre 0,8 a 1,2. Va a depender mucho del tipo de aplicación, del tipo de mezcla y de la escala a la cual se quiere llevar la purificación. Para realizar estas pruebas de partición, siempre todo laboratorio va a requerir de una determinada implementación analítica. Vamos a requerir de herramientas de análisis e identificación. En el caso del ejemplo previo, hemos tomado el color como nuestro patrón o nuestra característica de identificación. Pero en la vida real, nosotros vamos a tener sustancias que no van a comportarse de esta forma. Algunas de ellas requerirán que hagamos otro tipo de técnicas
analíticas para confirmar su presencia o cuantificar o semi-cuantificar su presencia. Una herramienta muy útil, comúnmente empleada para la determinación o el diseño de experimentos o sistemas de solvente por partición y centrífuga, es la cromatografía de capa fina, para la cual nosotros, para cada sistema de solvente o cada mezcla de prueba, lo que hacemos es desarrollar o correr una placa sembrando tanto el extracto crudo como las alícuotas tanto de la fase superior como de la fase inferior de la muestra. Y en base a esta estimación o cuantificación, llegar a determinar los coeficientes de partición de las moléculas que logran ser separadas o desarrolladas en la placa. En otros casos también puede ser requerido de que estas alícuotas, tanto de la fase superior como inferior, en lugar de ir por cromatografía de capa fina, pues fácilmente puedan ir sea vía cromatografía líquida, un HPLC analítico, o una cromatografía gaseosa en función del tipo de sustancia de interés. Lo importante es llegar a conocer esa concentración en cada una de las dos fases. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de la teoría. Es un poco, tal vez, difícil visualizar y entender qué es lo que sucede en realidad al interior de una columna de partición centrífuga de un rotor. Para ello, hemos diseñado esta serie de diapositivas que lo que quieren es un poco ilustrar cómo funciona, cómo se produce este proceso de partición al interior de un rotor. Para ello, vamos a proponer este diseño. Imaginémonos varias celdas, varios embudos de separación conectados unos con otros a través de estos pequeños capilares que son el resultado luego del trabajo de grabado en estos discos de acero. La columna se encuentra totalmente vacía. Para nosotros empezar a trabajar y hacer una separación por partición, lo que primero vamos a hacer es empezar a llenarla con esta fase estacionaria. Vamos a tener que llenar todo ese volumen del rotor, sean 100 mililitros, sea 1 litro, sean 5 litros, mientras la columna gira. Vamos a empezar a través de la bomba cromatográfica, bombear al interior de cada una de esas celdas y desplazar ese aire para llegar a tener una columna que se encuentra totalmente llena de fase estacionaria. En este ejemplo, recuerden el color, es el color azul y es la fase más ligera. Nuestra fase estacionaria va a ser la fase orgánica. Luego de que hemos llenado todo el rotor, ahora vamos a cambiar de botella de solvente, vamos a empezar a equilibrar la columna con la fase móvil. Para ello es necesario que, mientras el rotor gira, nosotros cambiamos ahora, por ejemplo, de la bomba A, que contenía el líquido azul, la fase estacionaria, vamos a cambiar a la botella V con una sustancia, en este ejemplo amarillo, que va a ser la fase del sistema de solventes, la más pesada, la inferior, y que va a desplazar a un cierto volumen, a una determinada proporción de esos 100 mililitros o de ese litro del volumen total del rotor, va a empezar a desplazarlo hasta llegar a tener un equilibrio de fase superior y fase inferior. En este proceso es muy crítico que nosotros midamos y lleguemos a conocer qué cantidad, qué volumen de fase estacionaria llega a ser desplazada por la fase móvil cuando la columna es equilibrada. Un buen método de partición centrífuga requiere tener por lo menos un 70% de fase estacionaria al interior de la columna. Si en este paso nosotros logramos darnos cuenta que hay un mayor desplazamiento de fase estacionaria, la recomendación es detenerse, volver a hacer el proceso, llenar enteramente con fase estacionaria y cambiar las condiciones del equilibrio, que pueden ser normalmente o la velocidad de rotación o el flujo de llenado del rotor. Luego de que tenemos la columna de partición centrífuga totalmente equilibrada, es el momento para introducir la mezcla compleja, la muestra, al interior del rotor mientras éste gira.
Vamos a representarlo de igual forma con las sustancias de color verde, púrpura y rojo. Las sustancias de color verde inmediatamente ingresan al rotor al tener mayor afinidad con la fase superior. Recuerden que lo amarillo es la fase móvil, es la que se está movilizando. Inmediatamente las sustancias con un coeficiente de partición superior a 1 se van a agrupar y concentrar hacia la fase superior, permitiendo que las sustancias rojas con mayor afinidad en la fase inferior empiecen a movilizarse y sean arrastradas o eluidas por el flujo constante de lo amarillo a través de lo azul. Conforme se produce la rotación y la bomba cromatográfica sigue impulsando la fase amarilla, la más pesada, nosotros empezamos a mirar una separación hasta que al final, luego de la última celda, nosotros tendremos ya la salida de las fracciones que van a llegar hacia un detector, que puede ser UV visible, puede ser fluorescencia, índice de refracción o algún otro. Nos van a dar una primera señal, un primer pico, que el software lo identifica y si es requerido por el operador, se colecta o no se colecta. Luego vendrán las sustancias medianamente retenidas en la columna, las que tendrían en este ejemplo un coeficiente de partición cercano a 1, nos darían un segundo pico. Y por último, vienen las sustancias altamente retenidas en esa fase estacionaria, las sustancias de color verde, que son las que más tiempo tomarán en el huir de la columna y que no van a escapar de este efecto denominado el ensanchamiento de la banda cromatográfica, o como en los libros de texto lo referencian en inglés como el peak broadening. Esto es un efecto negativo en cromatografía preparativa, lamentablemente, porque significa que nosotros vamos no solo a esperar más tiempo hasta que esta última sustancia eluya, si esta fuese la sustancia de interés que habíamos necesitado que se separe del pico azul y el pico púrpura, tendríamos un proceso que requiere un tiempo adicional para poder separar la sustancia verde y adicionalmente, dado que este pico es muy ancho, vamos a requerir recolectarlo en un mayor volumen de solvente. Piensen ustedes que luego debemos nosotros deshacernos de ese solvente en el cual eluye esta sustancia para tener la fracción pura, sólida o semisólida. Mientras más delgado, mientras más sensitivo sea el pico, más concentrada será esa fracción y en un menor tiempo esta eluirá. Entonces, hasta este punto, nosotros prácticamente estamos observando un cromatograma igual al de cualquier cromatografía preparativa líquida, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se puede hacer en cromatografía de partición centrífuga? Vamos a volver momentáneamente al paso previo en el cual el último componente altamente retenido, el de color verde, sigue retenido al interior de la columna. Recuerden que seguimos bombeando la fase amarilla. Esa es nuestra fase móvil, la más pesada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y esta es, ojo, una gran ventaja de la partición centrífuga. Nosotros podemos, para estas sustancias altamente retenidas, yo puedo fácilmente ahora, en lugar de seguir bombeando la fase amarilla, yo puedo volver a la botella A y bombear nuevamente la fase azul, la que inicialmente fue nuestra fase estacionaria, que ahora, al empezar a ser movilizada, al empezar a ser bombeada, se va a convertir en una nueva fase móvil. Y vamos a producir algo como esto. Yo voy a empezar ahora a desplazar todo el contenido de la columna, incluida esa sustancia altamente retenida, hasta el final de la misma, produciendo una anticipación en la salida de esa sustancia, con un pico mucho más sensitivo, en un menor tiempo, por supuesto, y con un menor consumo de solvente. Esto se denomina la combinación entre la modalidad de elusión cromatográfica y extrusión cromatográfica. Cuando yo decido hacer una limpieza, hacer un flush de la columna con la fase estacionaria inicial, esto se denomina extrusión cromatográfica. Otra ventaja adicional
de este principio, de esta posibilidad de operación, es que la columna al final de la aplicación queda totalmente limpia. Dicho de otra manera, no existe la retención irreversible o la absorción de moléculas al interior de la columna. Ustedes saben, las personas que tengan experiencia con la cromatografía HPLC convencional, que no todas las sustancias que ingresan al interior de una columna logran salir. Algunas lo hacen, otras no, y van siendo retenidas y su efecto va siendo magnificado con cada muestra que reciben, produciendo al final una pérdida del desempeño, un deterioro de su desempeño cromatográfico y por ende la inminente necesidad de reemplazo de esa columna. En el caso del CPC, la extrusión nos permite eliminar cualquier vestigio, cualquier rastro de matriz interferente o fracciones no deseadas. Esto sería, si fuese posible, el equivalente a que en una columna HPLC C18 nosotros pudiésemos reemplazar o bombear esa sílica con el C18 por sílica fresca. El diseño y el principio es muy simple y se implementa tanto desde sistemas de escala laboratorio hasta sistemas de tipo industrial. ¿Qué ventaja tiene esto? La posibilidad de escalamiento. Quiere decir que las mismas condiciones observadas o que llegan a ser determinadas u optimizadas en un rotor de escala laboratorio pueden ser fácilmente luego extrapoladas a un rotor de escala industrial. El escalamiento es más allá de lineal inclusive. Muchas veces para hacer 10 veces más, inyectar 10 veces más muestra u obtener 10 veces más fracción, nosotros debemos nada más aplicar ese factor de ajuste, incrementar 10 veces la concentración de muestra, consumir 10 veces más solvente, utilizar 10 veces un rotor más grande. Eso es algo que en el caso de la cromatografía de partición centrífuga, en el caso, perdón, de la cromatografía HPLC, no siempre es posible. Existe un límite más allá del cual no podemos ir. Habrá ya ciertas condiciones, ciertas presiones, ciertos flujos que nos llegan a ser virtualmente imposibles vencer, porque no existe la tecnología, no existen módulos que lleguen a producir o vencer las presiones que significaría impulsar líquidos a través de columnas de 30 a 40 centímetros de ancho, por poner un ejemplo. Esta modalidad de operación entre ascendente y descendente es posible gracias a que en la partición centrífuga, como les había comentado anteriormente, tanto la fase superior como la fase inferior o la fase móvil y la fase estacionaria, ambas son líquidas. Y nosotros, gracias a esta ventaja, podemos decidir cuál de ellas es la que se va a movilizar y cuál es la que se va a mantener por efecto de la fuerza centrífuga. Dependiendo de qué tipo de fase es la que se va a movilizar, nosotros debemos decidir entre si los líquidos se movilizan desde abajo hacia arriba, lo que se denomina el modo ascendente, o si lo vamos a hacer de forma inversa desde arriba hacia abajo. En el caso del método en modo ascendente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la fase móvil es la superior, la menos pesada, la más ligera. Si nosotros llenásemos la celda o si nosotros impulsásemos la muestra con la fase móvil desde abajo hacia arriba, en este ejemplo, lo que sucedería es que esta fase más ligera desplazaría a la fase más pesada. No habría una real mezcla o partición o un adecuado tiempo de contacto y agitación de la muestra entre las dos fases. Por ello es que existe esa necesidad de que esa fase móvil más ligera ingrese por abajo de la celda, para que inmediatamente por diferencia de densidades, esta al ser menos pesada sea obligada a ir hacia arriba atravesando este lecho, esta cama de la fase estacionaria más pesada.
Por ello se hace de esta forma, de abajo hacia arriba. Si lo hago desde arriba hacia abajo, lo que voy a hacer es nada más desplazar. No habría mezcla, no habría por ende partición ni separación. De igual forma, en el modo descendente, cuando yo utilizo a la fase más pesada, a la más amarilla, a la amarilla como fase móvil, yo no puedo hacerlo desde abajo hacia arriba, por la misma consideración. Si yo empiezo a llenar esta celda con muestra y fase móvil de abajo hacia arriba, lo que voy a hacer nada más es empujar o desplazar la fase azul estacionaria, dejando de producir la partición y consiguiente separación. Esto se llega a hacer fácilmente a través de una válvula que está colocada en el instrumento. Es una válvula que tiene 4 vías y 2 posiciones, de un diseño exactamente igual que las válvulas de retrolavado o de retroflujo en los equipos preparativos. Esta válvula es la que me permite introducir el líquido de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en la columna, según sea la necesidad. Es un dispositivo no totalmente requerido, no es imprescindible para el trabajo, porque una forma muy simple nada más es desconectar manualmente la tubería de entrada y colocarla en la salida y la de la salida en la entrada. Eso es el equivalente a cambiar entre el modo ascendente y el modo descendente. Ok. Bueno, hasta aquí hemos visto muchos ejemplos, ilustraciones. Hemos pretendido hacer algunas animaciones, pero les soy muy sincero, todavía resulta un poco difuso entender qué sucede al interior de un rotor de partición centrífuga. La fábrica hace algunos años ya, nuestra fábrica se encuentra ubicada en Francia. Ellos trabajaron con una universidad europea, diseñaron un experimento muy tratando de ser demostrativo y explícito para tratar de entender y echar una mirada hacia el interior de una celda de partición y llegar a tener una mejor idea de cómo se produce este fenómeno que se da de forma continua para varios cientos o miles de celdas a la vez durante una corrida de partición. Para ello lo que se hizo fue construir un rotor de partición, pero ya no en acero inoxidable, sino utilizando un material traslúcido, un polímero plástico traslúcido resistente a solventes. Este fue colocado sobre un motor con un variador de velocidad y enfrente a él se colocó una cámara de video de alta velocidad con una luz estroboscópica. La idea de este experimento es llegar a hacer coincidir la misma velocidad de rotación con la frecuencia de la luz estroboscópica. De esta forma, al enfocar la cámara de video a una región específica del disco en movimiento, nos es posible llegar a tener una imagen continua de la misma celda durante todo el fenómeno de partición. Y luego de hacer este diseño, lo que se logró conocer y observar es lo que ustedes van a ver a continuación. En la parte izquierda tenemos un rotor. Esta imagen corresponde a la misma celda que está siendo utilizada en modo descendente. Trabajamos una mezcla de solventes de butanol-agua a 1000 revoluciones por minuto con un flujo de 500 mililitros por minuto. Es decir, en modo descendente nosotros vamos a ver la entrada del líquido de arriba hacia abajo. Y hacia el lado derecho ustedes ven el mismo sistema de solvente, pero operando en el modo inverso, ascendente, es decir, el líquido fluye desde abajo hacia arriba. Hay un momento en los dos clips de video en los cuales ustedes fácilmente van a poder identificar la formación de las dos fases y el periodo de decantación. Consideren que esta misma experiencia se reproduce en cada uno de los pares de celdas de los cuales está constituido un rotor. Ahí lo pueden ver ustedes a la izquierda y ahora a la derecha. Y el proceso nuevamente sucede. Esto está en cámara rápida, por eso lo ven de esta forma. Eso es, de alguna forma, para tener una mejor visualización o abstracción, qué es lo que sucede al interior de una columna de partición centrífuga. Es ciertamente fascinante. Gracias a este diseño,
realizar lo que se denomina los sistemas de purificación continua. Consideremos que todo lo que hemos hablado anteriormente son equipos de purificación de modo discontinuo o de modalidad batch o lote a lote, es decir, una cantidad de muestra, un volumen específico de fase estacionaria y un volumen determinado de fase móvil requerida para lograr separar o concentrar o purificar una determinada cantidad de sustancia de interés. Con el diseño de un rotor que utiliza ambas fases, estacionaria y líquida móvil, es posible hacer esta construcción denominada los sistemas de lecho móvil verdadero. Tal vez haya personas que tienen experiencia en lo que se llama el lecho móvil simulado o el SMV, que es un tipo de cromatografía multidimensional. Es una fracción que a su vez es reconducida hacia otra columna de distinta química en donde esa fracción es subdividida en otros grupos de fracciones más pequeñas y luego esas fracciones más pequeñas son subsecuentemente separadas en una tercera, cuarta, quinta, n columnas. Eso se denomina la cromatografía SMB. Este diseño, esta implementación se llama la TMB o True Moving Bed o lecho móvil verdadero. ¿Cómo funciona? Presten atención. Imaginémonos que ahora en lugar de tener un rotor, vamos a colocar dos rotores. Permítanme activar mi puntero. Vamos a colocar dos rotores de igual tamaño y ahora la muestra, en lugar de ser introducida o por arriba o por abajo del rotor, va a ser introducida en el medio de los dos rotores que son conectados a través de una misma tubería en serie. Y lo que vamos a hacer ahora es, utilizando dos bombas distintas, vamos a producir un flujo intermitente de la fase superior contra la fase inferior y de la fase inferior contra la fase superior. Esto es gobernado por el software y se establece un determinado ciclo, un determinado intervalo con una duración específica para producir la separación. Este diseño me permite hacer inyección continua de muestra, es decir, acá ya no hay la necesidad de tener un loop de muestra o un bucle en el cual yo tengo un límite de muestra que va a ingresar, sino que vamos a tener una tercera bomba que ahora va a continuamente suministrar muestra al interior de estos dos rotores que en principio están funcionando los dos a la misma velocidad. Y lo que vamos a establecer son ciclos de modo ascendente y de modo descendente para producir algo como lo que ustedes van a ver. Tenemos aquí la muestra que contiene A y B, que en modo descendente vamos a ver que A tiene más afinidad y empieza a separarse, luego cuando cambia a ascendente B empieza a distanciarse y hay un empuja, retrocede constante de cada uno de los constituyentes hasta que al final de determinado número de ciclos nosotros tenemos a la sustancia A totalmente separada de la sustancia B de forma continua. Es decir, no existe aquí un límite. El límite es ciertamente la cantidad de muestra o de solvente o de fase móvil y fase superior y fase inferior que nosotros podamos tener disponible para hacer el sistema de forma continua. En esta imagen ustedes tienen un ejemplo de un sistema TMB en el cual la muestra, por ejemplo, es un colorante púrpura que está siendo separado de forma continua en sus dos constituyentes. Hacia el un extremo de este rotor, el rotor de la izquierda, nosotros colectamos el extracto del colorante rojo y hacia el extremo opuesto del otro rotor estamos colectando el refinado o el extracto del colorante azul. Aquí en el centro hay una bomba que constantemente suministra la muestra y hasta los dos extremos de los rotores tenemos la primera y la segunda bomba que impulsan la fase superior, the upper phase, y la fase inferior. Cuando pensamos maximizar la productividad para purificación, TMB o True Moving Bed es una verdadera alternativa. ¿Ok? Y rápidamente, porque veo que estamos llegando al tiempo destinado, quiero comentarles un poco acerca de las aplicaciones de CPC.
nosotros vamos a ver que existe muchísima referencia bibliográfica, típicamente en el campo de los productos naturales. Hay una extensa base de datos en la cual nosotros tenemos ya predeterminadas muchas de las condiciones iniciales sobre las cuales es necesario nada más hacer ciertos ajustes u optimizaciones del método en función de ciertos grupos de moléculas de interés que puedan demostrarse. Aquí ustedes tienen un cromatograma. Este es una separación de una mezcla sintética. De hecho, esto es parte del protocolo de la calificación operacional del instrumento. Aquí tenemos una mezcla de 3 derivados fenólicos que se separan utilizando un sistema Arizona N. Ustedes ya conocen ahora qué hace referencia a esto. Esto es un sistema Arizona del hexano en la letra N. Y esto es una mezcla de esos 3 derivados, pirocatecol, hidroquinona y fenol. Acá tenemos otro ejemplo de una purificación de esta molécula artemisinina. Esto es un antimalárico, antipalúdico, si no estoy mal. Aquí hay separaciones de fracciones o concentración de fracciones, en este ejemplo, de un grupo de antocianinas en un extracto crudo. Esto es del ensayo por HPLC. El objetivo de este estudio era maximizar la concentración de la antocianina A y B frente a C y D. Luego de realizar la separación de estas dos fracciones, es posible concentrar y aumentar la concentración de A y B por encima del 97% en este caso. Aquí hay otro ejemplo también de una biotoxina y algo que hoy está pues muy en boga y que nos tiene muy ocupados hoy en día, que es el tema de la purificación de los cannabinoides, tanto en cannabis como en el cáñamo industrial o en el hemp. Es un método bastante simple de hacer, es muy noble y robusto y se produce de igual forma sobre el extracto crudo directamente. Es posible llegar a tener este tipo de separación y alcanzar purezas por encima de típicamente el 95% sin mayor inconveniente o esfuerzo. Aquí tengo algunas imágenes de el escalamiento. Esta es una aplicación del área cosmética, la concentración de un extracto floral que buscaba magnificar la presencia de un componente aromático y se lo hace sobre un sistema a escala industrial. Ustedes ven acá arriba el cromatógrafo de partición a escala laboratorio y acá este es un render, una imagen del sistema de 5 litros industrial. Con partición centrífuga es posible también incluir detección de espectrometría de masas, que es muy útil, pensando que cuando nosotros hacemos fraccionamiento o purificación, el trabajo de esta plataforma es únicamente colectar fracciones. Nosotros aquí vamos a poder tener la capacidad de colectar varias decenas o a veces centenares de fracciones que luego posteriormente deben ser cada una de ellas identificadas. Es decir, de una mezcla, imagínense ustedes un extracto natural. Nosotros tendremos aquí 50 o 60 viales que a cada uno de ellos debemos aplicarles las pruebas de identidad, HPLC, infrarroja o cualesquiera que sea el método sugerido. El hecho de poder contar con un detector tan específico como la espectrometría de masas nos permitiría a nosotros reducir ese tiempo de identificación y exploración a una fracción. Porque esto va a ser tan sencillo como programar la plataforma para que la colección de cada una de las fracciones que logren ser separadas en el experimento se haga por la masa o la relación masa-carga de la fracción o el grupo de fracciones de interés. Lo que hace el software nada más es procesar dos canales de data, dos señales provenientes de un detector no destructivo y de uno destructivo. Aquí hay que hacer un split, una división del flujo para que nada más una pequeña porción de muestra sea la que alimenta el ensayo de espectrometría de masas y el resto del flujo, la mayor parte, sea la que se puede recolectar. Hay que hacer un arreglo que se llama sincronización de señales, pero que no es nada complejo y se lo hace solo en el momento de la instalación del instrumento. Luego no debe ser modificado. Y con ello se disminuye el número de fracciones de 60 a 70 a 3 o 4 fracciones. Aquí hay más ejemplos. Purificación de piperina en la pimienta. Aquí está el mismo ejemplo realizado con espectrometría de masas. Se reduce nada más a un par de fracciones.
la artemisinina que anteriormente hemos visto, entre otros más. Para finalizar, aquí algunas ideas claves respecto a la metodología de partición centrífuga, especialmente enfocada a las aplicaciones productivas, sea industriales o piloto. Un enorme beneficio ante no requerir soporte sólido, es una técnica mucho más amigable, contrario a lo que mucho se cree, consume menos solvente, porque nosotros tenemos la posibilidad, recuerden, de utilizar la extrusión cromatográfica, disminuir el tiempo total de corrida. Muchos de los solventes pueden llegar a ser reutilizados, no al 100%, pero sí típicamente por encima del 50-60%. Es posible establecerlo en modalidad continua o descontinua y existen algunas alternativas respecto a variabilidad instrumental. Podemos nosotros iniciar una exploración con un reactor pequeño y esas observaciones o conclusiones fácilmente escalarlas hacia sistemas más grandes. En el caso de Gilson, nosotros nos dedicamos específicamente a esto. Nuestra división francesa se denomina Gilson Purification y tenemos un laboratorio dedicado específicamente para llevar a cabo todos esos trabajos de ingeniería de soporte, aplicaciones, desarrollo de métodos, estudios de factibilidad y todo lo relacionado. Con esto lo que se busca no es únicamente poder introducir una instrumentación específica o una metodología específica, sino de alguna forma proveer un acompañamiento en el proceso, sea este a nivel investigativo, a nivel piloto o a nivel industrial. Nuestra idea principal, lo que queremos que de esta presentación ustedes se lleven es que Gilson quiere introducir lo que se denomina las soluciones llave en mano completas cuando a tecnologías de purificación se refiere. Con esto termino mi presentación, me he extendido un par de minutos, les pido me disculpen y no sé si tengan alguna pregunta, con gusto me gustaría responderles. Bien, Juan Esteban está levantando la mano. Juan Esteban, ¿puedes indicarnos tu pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Esteban. Julián Esteban. Julián, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, bueno, primero muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta respecto al detector de masas que Sí. se puede acoplar al instrumento. Veía que los flujos de elusión son más o menos de 10 o 12 mililitros por minuto, pero pues generalmente los detectores de masas requieren flujos muy bajitos para poder, pues digamos que tener una buena detección y evitar el efecto matriz. Entonces me quedó la duda de más o menos cómo trabajaría ahí el detector de masas. Sí, es una excelente pregunta. Voy a volver un momento a mi presentación para tomar la imagen del instrumento. Vamos a ver si puedo regresar. Permíteme. Okay. Ok. Este es el diseño del instrumento con un detector de espectrometría de masas. El detector que nosotros empleamos es un detector muy simple. Es un mono cuadrupolo. Tiene un rango de masa de 10 a 1400 daltons. Para las aplicaciones que llevamos a cabo es más que suficiente. No se trata de un analizador de alta resolución, porque no nos lo es requerido. Recuerden ustedes que acá no estamos cuantificando, sino lo que estamos es cualificando. Lo que queremos es restringir ese número de fracciones de la exploración a la menor cantidad posible. Es muy cierto la pregunta de Julián, en el sentido de que nosotros típicamente aquí pudiésemos tener un flujo de hasta 500 mililitros por minuto en algunos equipos.
Y la interfaz del electrospray de este detector, de hecho, es un nanoelectrospray. Nosotros tenemos acá el flujo máximo que este electrospray recibe es de 1 nanolitro por segundo. Es un caudal muy bajito. ¿Cómo logramos hacerlo? Para eso nos valemos de este módulo superior, que no es más que una bomba isocrática. Aquí tenemos una bomba HPLC monopistón con un amortiguador de pulsos. No se observa tras este protector azul. Y tenemos un splitter, un divisor de flujo activo, que lo que hace es establecer unas relaciones de división de flujo en función del caudal inicio. No sé si tal vez los conozcan, hay un fabricante que actualmente es parte de la corporación IDEX, Reodyne. Reodyne tiene acceso a los sistemas MRA. MRA es un fabricante de estos divisores de flujo activo. Lo que hacen es poner una válvula de igualmente 4 puertos, 2 vías, en la cual hay una frecuencia de muestreo. Yo voy a ir tomando como pequeñas alícuotas del caudal muy grande. Imaginémonos que es algo así como el río Amazonas, que es el caudal de fase móvil y muestra que viene de la columna de partición. Y va a ir introduciendo estas pequeñas alícuotas hacia un caudal muy pequeñito, que es el que proviene de esta bomba isocrática, para ser introducida hacia el nanoelectrospray y darme una señal. Yo debo ser muy cuidadoso y existe un límite para, en función del flujo de trabajo, yo establecer la relación de split adecuada y tener sensibilidad. Y no afectar, por supuesto, de esta manera a el interfaz de al nebulizador, típicamente, que son los que más sufren. Tengo una ventaja adicional de tener una segunda bomba que se llama la bomba de acompañamiento, la Makeup Pump. Es que yo puedo también, a lo mejor el sistema de solventes mío utiliza solventes que no son muy volátiles. Yo tengo la posibilidad de acá utilizar como solvente de arrastre para el electrospray un solvente perfectamente volátil. Puedo utilizar un modificador, inclusive, utilizar un ácido fórmico, poner por ahí un poco de acetonitrilo y maximizar la señal, el beam que voy a tener en el detector de espectrometría de masas. ¿Respondió esa la pregunta, Julián? Sí, señor. Muchas gracias. Quedó bastante claro. Con mucho gusto. No sé si ustedes están viendo mi pantalla o se perdió la compartición. Ya no está compartida. Ahora sí, ahora volvió. ¿Alguna otra pregunta? Mira, sí, tengo una pregunta. Para este tipo de cromatografía de partición centrífuga, ¿hay desarrollados modelos teóricos o matemáticos para poder predecir la resolución o predecir el número el tamaño del rotor o número de embudos para una separación determinada? Sí, existen algunas fórmulas básicamente, que son muchas de ellas simples relaciones inversas, en las cuales nosotros podemos anticipar el escalamiento también. Hay la posibilidad de hacer unos estudios un poco más avanzados que se llaman los diagramas ternarios, los diagramas de fase, que son un poco más elaborados en el sentido en el cual me indican hasta qué proporciones máximas yo puedo llegar a alterar la composición de los sistemas de solventes para no perder la immiscibilidad. Estos diagramas ternarios de fases están previamente desarrollados ya, nos hablan de los límites y en base a las observaciones de los coeficientes de partición que nosotros hacemos en las pruebas iniciales, nosotros podemos decidir si nos vamos en la escala de polaridad hacia arriba o hacia abajo, pero no demasiado, porque hay casos en los que inclusive en un sistema ternario, en un sistema bifásico inmisible ternario, es decir, que tiene 3 constituyentes, se puede dar el caso de que se formen 3 fases. Muy raro, pero a veces sucede. Y esa es una condición que no podemos nosotros manejar. En sí, el principio de la metodología únicamente contempla 2 fases, pero hacer o trabajar cerca del límite de estos modelos de predicción podría conllevar a un riesgo en el cual al interior del rotor se formen las 3 fases eventualmente y se pierda la partición. Sí, claro, ok.
Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Profesor Jason. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Jason. Gusto en saludarlo. Gracias por asistir. No, gusto, placer nuestro, hermano. Una pregunta en relación a análisis continuas que mencionaba. En el caso, como será nuestra situación que tenemos un único rotor, esa inyección, esa análisis continua, se podría hacer si el sistema está constituido por un sistema de solventes estable y se hace inyecciones repetidas, si yo no tenga pérdida de la fase estacionaria. ¿Me hice entender? Sí, es posible hacer una inyección, sería como un stacked injection, es como una secuencia, una continuación de otra. De hecho, le comento, para la aplicación de cannabis, nosotros trabajamos de una forma muy similar. Se combina el modo elusión-extrusión para poder trabajar de forma continua, es decir, siempre partir con la columna limpia. Hay una fase final de la corrida que contempla el reequilibrio y eso sería como un sistema, entre comillas, continuo. Si hay un momento en el cual se detiene la introducción de muestra, pero el proceso se lleva a cabo de forma continua, no para, sino hasta cuando terminemos nosotros el recipiente con muestra y el recipiente con la fase superior y la fase inferior. En el caso del TMV, es realmente continuo porque la introducción de muestra no se suspende, se da en el medio de los dos rotores al mismo tiempo y la condición es que los dos rotores sean exactamente idénticos en diseño, no solo en el tamaño sino también en el diseño de celda y trabajen a la misma velocidad. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Felicitaciones por la presentación. Muchas gracias, profesor Jason. Un gusto en saludarlo. ¿Alguna inquietud? Bueno, si no tenemos más inquietudes, nuevamente quiero agradecer a Aricel por extenderme la invitación esta tarde. Desearles a ustedes pues que todos se encuentren bien, a salvo en estos difíciles momentos que estamos atravesando y que esperemos pronto se recupere la nueva normalidad o que terminemos de asimilar y entender esta nueva normalidad que nos va a llegar. Muchas gracias, Jenny. Agradezco nuevamente y de mi parte una feliz tarde para todos. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Le habla Luz Marina. De verdad, felicitaciones por tu presentación. Muy interesante. Y pues también yo deseo que estés bien, que todos en casa estén bien y que todos nos sigamos cuidando. Pues sí, tenemos que hacerlo así. Gracias nuevamente y que estén todos muy bien. Hasta pronto. Bueno, Gracias. Mario, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto a todos. Gracias.